Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy voy a resolver un ejercicio del tema de análisis dimensional. El ejercicio es el siguiente. En relación a los vectores A, B y C, el enunciado me pide determinar lo siguiente. En A, ¿cuál es el módulo de la suma del vector A más el vector B más el vector C? En B, ¿cuál es el resultado del vector del siguiente vector? Y en C me piden determinar cuál es el vector unitario en la derecha del vector resultante anterior. Bien, para poder dar solución a este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es identificar los datos. Entonces, los datos del enunciado van a ser los siguientes. El enunciado nos señala tres vectores: a un vector A un vector B y a un vector C. El vector A va a tener las siguientes componentes: 3i menos 4j más gamma. Ahora, el vector B, en este caso, tendría las siguientes componentes: i, j y menos 3k. Bien, ahora, por último, tenemos que las componentes del vector C tendrían a ser igual a 2i más j y menos k. Bien, ahora, como ya identificamos los tres vectores, como siempre, estoy acostumbrado a representar el enunciado mediante una gráfica. Esa gráfica siempre me va a ayudar a encontrar qué es lo que me pide el problema. Pero en este caso, si ustedes se pueden dar cuenta, podemos encontrar estas tres premisas sin necesidad de realizar una gráfica. O sea, sin necesidad de tener que representar a estos tres vectores en gráficas. Bueno, tomando esto como referencia, entonces directamente nos vamos a ir a la premisa A. Bueno, en la premisa A nos piden que determinemos cuál es el módulo de la suma de estos tres vectores: el vector A más el vector B más el vector C. Entonces, dicha suma, cabe mencionar que nos va a generar un nuevo vector. Entonces, ese nuevo vector le voy a denominar vector 1. Ahora, a realizar la suma de estos tres vectores, tenemos lo siguiente. Procedemos a copiar las componentes de cada vector. Entonces, primeramente las componentes del vector A. Tenemos 3i menos 4j más k. Ahora, esas serían las componentes del vector A. Ahora, estas componentes van a ser sumadas con las componentes del vector B. Las componentes del vector B serían i más j y menos 3k. Estas componentes también van a ser sumadas con las componentes del vector C. Ahora, las componentes del vector C serían 2i más j y menos k. Tenemos 2i más j y menos 2k. Perdón, menos k. Bien, esas serían las componentes del vector C. Ahora, esta suma de cada componente de los vectores, esta suma de las componentes de cada vector, como ya había mencionado, nos va a generar un nuevo vector. A ese vector lo habíamos denominado vector 1. Entonces, al realizar esta suma, tenemos lo siguiente. Para poder sumar cada componente, tenemos que realizar la suma entre cada componente.
sumaría dicha suma, nos quedaría menos 3k. Ahora, estas componentes vendrían a ser las componentes del vector v. Ahora, el enunciado nos pide determinar el módulo del vector v. Para poder encontrar el módulo de un vector, tenemos para poder encontrar el módulo de un vector que tiene 3 componentes, en este caso tenemos que sacar la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. O sea, ¿cómo así, profe? ¿Cómo así, querido amigo? Esto nos quedaría de la siguiente manera: 6 elevado al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado más menos 3 elevado al cuadrado. Bien, entonces tenemos que el módulo del vector v va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado, que sería 36, menos 2 elevado al cuadrado, eso sería 4 positivo, entonces tenemos más 4, y menos 3 elevado al cuadrado, eso sería 9 positivo, entonces tenemos más 9. Ahora tenemos que el módulo del vector v va a ser igual a la raíz cuadrada de esta suma, nos va a dar 49. Entonces tenemos que el módulo del vector v va a ser igual a 7 unidades. Bien, eso sería el módulo del vector v. Hasta esta parte hemos dado solución a la premisa A. Ahora, para dar solución a la premisa B, en este caso la premisa B nos pide que determinemos cuál es el resultado del siguiente vector. Ahora, en la premisa B tenemos 3 multiplicado por el vector A menos 2 multiplicado por el vector B y más 3 que multiplica al vector C. Ahora, de igual manera también, al realizar toda esta suma, nos va a generar un nuevo vector. Entonces, a ese vector le voy a denominar vector A. Entonces, para poder determinar esto, voy a tener que reemplazar las componentes de cada vector. Entonces tenemos 3 que multiplica las componentes del vector A, en este caso sería 3i menos 4j más k. Bien, menos 2 que multiplica a las componentes del vector B y más j menos 3k. Y por último tenemos a más 3 que multiplica a las componentes del vector C. 2i más j y menos k. Bien, entonces esta suma nos va a realizar esta suma, vamos a encontrar unas nuevas componentes. Esas componentes vendrían a ser las componentes del vector A. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? En este caso multiplicamos 3 a todas las componentes del vector A, y tenemos 9i, 3 multiplicado a las componentes del vector A, tenemos 9i menos 12j más 3k. Ahora tenemos de igual manera también 2 multiplicados a todas las componentes del vector B, tenemos 2i más 2j y menos 6k. Bien, ahora de igual manera también 3 multiplicado a las componentes del vector C, tenemos 6i más 3 por j, que sería 3j, y menos 3k. Entonces esto va a ser igual a el vector A.
Entonces, sumando componente a componente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. En las componentes aquí tenemos 9i menos 2i más 2i, perdón, más 6i. Esto nos va a dar, esta suma debería ser igual a 13i. Ahora, tenemos en las componentes de j menos 12j menos 2j y más 3j. Eso vendría a ser igual a, esa suma vendría a ser igual a menos 11j. Ahora, finalmente, las componentes de k tenemos más 3k, más 6k y menos 3k. Entonces, al realizar esa suma, nos quedaría, como pueden ver acá, menos 3k y más 3k. Eso se va a anular, entonces simplemente nos quedaría más 6k. Bien, entonces esto, como ya había mencionado, al realizar toda esta expresión, nos va a dar unas nuevas componentes. Entonces, estas nuevas componentes pertenecen a las componentes del vector A, el vector que habíamos propuesto. Entonces, hasta esta parte hemos dado solución a la premisa B. Ahora, para dar solución a la premisa C, lo cual nos pide determinar cuál es el vector unitario en la dirección del vector resultante anterior, entonces vamos a tener que tomar en cuenta el vector A. Ahora, en la premisa C nos piden determinar el vector unitario en la dirección del vector resultante anterior. Entonces, en la dirección de este vector que hemos obtenido. Entonces, tomando en cuenta este vector, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, cabe mencionar también que para calcular el vector unitario, en este caso, el vector unitario se va a calcular de la siguiente manera. Dividiendo al vector, en este caso, ya no sería el vector B, sino el vector A. El vector A entre el módulo del vector A. Entonces, tomando esto como dato, tenemos lo siguiente. Esto vendría a ser igual a la división del vector A. En este caso, copiamos los componentes de 13i, perdón, las componentes de A, que serían 13i menos 11j y más 6k. Ahora, a estas componentes, que son las componentes del vector A, la vamos a dividir entre el módulo de dicho vector. Entonces, como ya había mencionado, el módulo de un vector se calcula al sacar la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a tener lo siguiente: que el módulo del vector A tendría que ser igual a 13 elevado al cuadrado menos 11, perdón, más menos 11 elevado al cuadrado y más 6 elevado al cuadrado. Ahora, esto nos va a ser igual a 13, en este caso desarrollando lo que se encuentra en el paréntesis. Bueno, hay que ir en orden. Vamos a copiar nuevamente las componentes. 13i menos 11j y más 6k. Ahora, desarrollando lo que se encuentra dentro del paréntesis, tenemos 13 elevado al cuadrado va a ser igual a 169. Menos 11 elevado al cuadrado, eso va a ser igual a más 121. Y por último, más 6 elevado al cuadrado, eso vendría a ser igual a más 36. Bien, entonces, esto va a ser igual a la división de las componentes, en este caso del vector A, que serían 13i menos 11j y más 6k. Y esto dividido entre la raíz cuadrada de esta suma. Esta suma nos va a dar 326. Al sacar la raíz cuadrada de 326, eso va a ser un aproximado de 80. Ahora, tenemos lo siguiente:
más 6K. Esto va a ser dividido entre la raíz cuadrada de 326. La raíz cuadrada de 326 va a ser un aproximado de 80, como ya había mencionado. Entonces tenemos que hasta esta parte hemos llegado a la siguiente expresión. Ahora, a esta fracción la vamos a separar de la siguiente manera: 13i dividido entre 80 menos 11j dividido entre 80. Entonces tenemos, y también tenemos más 6k dividido entre 80. Bien, esto va a ser igual a la división de 13 dividido entre 80, eso va a ser igual a 0,72. Entonces eso va a ser igual a 0,72. 72 sí. La división de menos 11 dividido entre 80, eso va a ser igual a menos 0,61. Menos 0,61 J. Ahora, por último, la división de 6K dividido entre 80, eso va a ser igual a, por acá lo había apuntado, porque no somos una calculadora, eso va a ser igual a 0,33. Entonces tenemos más 0,33 K. Bien, entonces, hasta esta parte hemos dado solución a la premisa C, también hemos dado solución a la premisa B y hemos dado solución a la premisa A. Bien, eso ha sido todo. Espero que el video les haya gustado y si es así les pido que den like y que se suscriban al canal. Muchas gracias.